Vamos a tratar de tocar un tema que quizás responde muchas preguntas. Preguntas que yo me las hice mucho tiempo y probablemente usted se las hizo o se la hará en algún momento. Un tema que está referido a la vida de aquellos cristianos o creyentes, sería la palabra correcta, y su perseverancia con el Señor. Anoche el pastor Eduardo tocaba algo acerca de la perseverancia y la seguridad de la salvación, pero yo quiero hablar un poquito en esta mañana sobre 4 clases de creyentes. Todavía no digo cristiano, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser cristiano. Los creyentes creen y los cristianos creen en Cristo. Entonces la diferencia es clara. Quiero hablar en esta mañana quizás para responder 2 preguntas, que así vamos a titular la enseñanza de esta mañana. ¿Por qué se van y por qué se quedan? ¿Por qué se van y por qué se quedan? ¿Nunca se preguntó usted por qué hay hermanos que se van? O se puede preguntar, ¿por qué esta persona sigue? ¿Por qué se queda aún? De esas 2 preguntas, vamos a encontrar 4 clases de creyentes. Y vamos a tratar de desarrollar con la palabra acerca de esto, que la Biblia no esconde secretos sobre esto. La Biblia lo expresa claramente por qué se van y por qué se quedan. El problema es que yo no quiero aceptar por qué se van. Y yo no quiero aceptar por qué se quedan. Y bajo ningún aspecto el ánimo de este mensaje es pararnos como justicieros o como jueces para decir quién está y quién no está, porque no es nuestra tarea, ni mucho menos la mía. Esa tarea es la del Señor. Pero sí podemos tener en cuenta nosotros que la obra del Espíritu Santo de Dios no está ajena en aquellos que se van como en aquellos que vienen y se quedan, puesto que el mismo Dios en su palabra revela que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Y se compadecerá del que quiera compadecerse. Y a quien quiere endurecer, endurece, dice el Señor. Entonces, hablar sobre la permanencia en una iglesia bajo el amparo de la gracia del Señor, una gracia providencial del Señor, no es otra cosa más que la obra soberana de Dios. Y probablemente esta pregunta o esta enseñanza le responda a usted por qué usted se queda y por qué otros se van. Pero como dije, dentro de estas 2 categorías de preguntas, ¿por qué se quedan y por qué se van?, encontramos 4 clases de creyentes. Lo primero que vamos a desarrollar es los que no permanecen son los que se van. Y se van otra vez al mundo. Se van otra vez al estado de su naturaleza no transformada. Vuelven otra vez a un estado de perdición. Y quizás cometen, como dice la palabra, con toda avidez, toda clase de mal y toda clase de engaño, sin importar que alguna vez pasaron por una iglesia cristiana. Lo segundo que vamos a ver es lo que se van, pero se van engañados por sus verdades subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que se van a otros lugares que ellos llaman iglesia. A otros lugares que ellos escogen congregar. Pero son engaños también de Satanás. La tercera categoría que vamos a hablar en esta mañana son los que se quedan en la iglesia, pero se quedan engañados por sus verdades subjetivas también.
Si no existiera un texto como Mateo capítulo 7, 21, que Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. No pondríamos este tercer punto aquí. Pero podemos entender de que hay muchas personas que van a perseverar dentro de la iglesia hasta el día final, pero no son salvos y van a terminar yendo al infierno. Y por último voy a desarrollar el cuarto punto, que es los que sí se quedan porque Dios los preserva para vida eterna. Entonces, sobre esto me gustaría que prestemos atención porque probablemente a usted le ayude a responder inquietudes y preguntas que ustedes tienen y también a entender la situación de muchas personas que como tránsito van pasando por las iglesias. Lo que vamos a ver primeramente es los que no permanecen, son los que se van. Alguien me mandó una mosca, pero bueno, espero no tragármela. La primera carta de Juan, capítulo 1, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, el versículo 19, está mostrando con mucha evidencia de que no todos los que alguna vez están en una iglesia van a perseverar en una iglesia hasta el final. Y cuando hablo de iglesia, no me estoy refiriendo únicamente a la asistencia de la iglesia local, aunque es muy importante pertenecer a una iglesia local, porque cada iglesia local, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a la orden establecida por el Señor, vendría a ser parte o pequeña iglesia de la gran iglesia universal que es la iglesia de Jesucristo. Como para no desmerecer ni desprestigiar la iglesia local. Porque hay muchas personas que dicen, yo no me voy a congregar en ningún lado porque yo pertenezco a la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la invisible, y yo no necesito estar con gente de la iglesia local. Y eso es una terrible mentira y engaño de Satanás para los que se pierden. Porque yo no puedo decir que tengo el amor del Padre y aborrezco a mi hermano. Ese es un principio claro en la palabra del Señor. Entonces, esto es para que usted también en esta mañana abrace con toda veracidad, con toda seguridad, su evaluación y su estado ante la iglesia del Señor. Porque si a usted no le preocupa su eternidad, yo le diría a partir de hoy que comience a preocuparse. Porque en cualquier momento se termina tu vida temporal y comienza la eternidad, ya sea en el infierno o sea en la gloria del Señor. El versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 2, Juan no deja ninguna duda de esto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde dice que salieron? De la iglesia, de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, a veces confundimos nosotros qué es permanecer y pensamos que permanecer es estar juntos entre los hermanos y a eso no hace referencia, porque el mismo contexto responde al texto que estamos hablando. Está diciendo que si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese texto es un texto que a muchos no les gusta leerlo o no les gusta recordarlo. Y Juan fue muy claro al escribir su carta inspirada por el Señor a decir que no todos los que están son hijos de Dios. No todos los que están en una iglesia son de Cristo. Tarde o temprano, no van a estar ya. Y aquí cabe la pregunta que se hizo ese día de la última cena. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Porque el que preguntaba ¿seré yo? Era un apóstol. No era cualquier persona. Pero no quiero esta mañana llevarlo a una inquietud, sino permítame desarrollar el mensaje. Pero no podemos omitir o obviar que hay gente que están en una iglesia por razones equivocadas.
Está en una iglesia principalmente porque se les predicó un evangelio falso. Y un evangelio falso no salva. Un evangelio falso como la prosperidad, el enriquecimiento, el autoayuda, la autoestima, la superación personal y cuantas cosas más, poner a Cristo como un complemento, no como el Señor de tu vida, sino como un complemento, hace que muchas personas lleguen a la iglesia por motivos equivocados. Por ejemplo, ¿quién no tiene problemas familiares? Vaya a la iglesia que se le soluciona. ¿Quién no tiene problemas de salud? Vaya a la iglesia que será sano. ¿Quién no estuvo en quiebra, en bancarrota? Vaya a la iglesia que Dios lo va a prosperar. Hay un jiré que prospera allí. Usted se va a dar cuenta de que hay muchas gentes dentro de las iglesias por motivos equivocados, pero no fueron nunca transformados, nunca fueron regenerados, nunca fueron convertidas por el poderoso Espíritu Santo de Dios en nuevas criaturas. Por lo tanto, tarde o temprano dejan de estar. Esto es como las 4 clases de terrenos donde cayó la buena semilla, ¿se acuerdan? Que uno era como un camino, donde las aves del cielo venían y se arrastraban, se robaban la semilla que caía en el camino. Eso es como muchas personas. Acá un grupo de hermanos hace evangelismo callejero y eso es tirar la semilla en el camino. ¿Por qué? Porque es un tránsito de gente y muchas veces esas personas no escuchan, pero entre ellos pueden haber otros que sean como pedregales, que la reciben a la palabra, se emocionan por la palabra, pero son tan poca superficie que no tiene profundidad para hacer raíces. Y sale el sol y seca la palabra. Y está la otra clase de personas que son como los espinos, que reciben la palabra con gozo, la escuchan, llegan a la iglesia, permanecen por un tiempo, pueden ser un par de meses, un par de años, pero son como los espinos, que dice que cuando la semilla empieza a crecer, los espinos ¿qué hacen? Ahogan la semilla y la matan. Y Jesús explicó qué es ahogar la semilla. Es viendo las aflicciones, los afanes y las riquezas y las ocupaciones de este mundo, se van. Y por último encontramos nosotros algo muy claro que es la buena tierra donde cayó la semilla que germinó y dio fruto 100 por 1. Por lo tanto, la Biblia no esconde el secreto ni deja pasar por alto, mis hermanos, de que aquí en este mismo auditorio hay estas 4 clases de personas. Porque los que están aquí no todos van a ir al cielo. Y no soy yo el que lo dice la palabra. ¿Cómo lo podemos saber? Cuando Cristo venga en gloria y se siente en su trono, Él va a separar a la derecha a los que van a heredar vida eterna y a su izquierda a los que van a ser condenados para siempre. Ahora, ¿cómo podemos saber si yo soy salvo? ¿Cuál es la manera? Juan deja muy claro que salieron de nosotros para que se manifestase que no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Pero permanecer en qué? Porque tampoco significa ser salvo por asistir a todas las reuniones sin faltar una, ni tener todos los ministerios dentro de la iglesia y salir a predicar, y echar fuera demonios y hacer cuantas cosas que dice Mateo capítulo 7. No es esa la evidencia. En el versículo 24 del mismo capítulo dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿De qué permanencia habla? ¿De mi permanencia en un lugar o de la permanencia de la palabra en tu corazón? ¿Y saben cuál es el motivo de por qué mucha gente se va al mundo? Es porque no permanece en la palabra, ni la palabra permanece en ellos. Es porque se van directamente manifestándose en contra de lo que Dios ha hablado en su palabra. Por eso Jesús dice: Padre, el mundo los aborrecerá porque yo les he dado tu palabra y ellos las han recibido.
Si usted ha recibido la palabra del Señor, ha recibido el verbo de Dios, y el verbo de Dios es Cristo. Y si usted tiene a Cristo en su vida, usted permanece porque está en el eterno. Y aquí dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, hasta que la promesa, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. La promesa de permanecer en la palabra es estar en Cristo. Y estar en Cristo, la promesa es vida eterna. Pero también encontramos el por qué se van los que se pierden. ¿Sabían que esto no es algo que pasa en nuestra congregación? A Jesús un día lo seguía una multitud de gente. No un día, siempre. Pero una vez Jesús se volvió y dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. ¿Sí o no? Y Jesús le dice que quiera seguirme, va a negarse, va a tomar su cruz y va a comer mi carne, y va a beber mi sangre, haciendo referencia a creer en su martirio sustituto, el Evangelio de Jesucristo. Y la gente que hizo se ofendió y pegó la vuelta y se volvió a él. ¿Cuál es el motivo por qué la gente que está por un breve momento en la iglesia luego se va y se va al mundo? ¿Qué quiere decir que se va al mundo? No congrega ya en ningún lado. Se atrapa de nuevo o peor en los vicios. Hace que su alma se prostituya con este sistema, no negándose a nada, sintiendo placer por todo lo que a Dios ofende y a todo lo que a Dios es abominable ante sus ojos. Y esa persona no siente nada, sino que lo hace con total liberalidad. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué hay gente que se va a ir al mundo? Porque pertenece al mundo. Naturaleza llama a su naturaleza. Y en el mismo capítulo 2, versículo 15 al 17, Juan explica por qué se fueron al mundo. Porque amaron al mundo. Dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cuál es la evidencia? Que el amor del Padre no está en él. No dice está poquito. No está el amor del Padre. ¿Y sabe lo que significa no tener el amor del Padre? Es estar bajo la ira de Dios. Por eso dije, si hasta aquí usted no se ocupó o se preocupó de su eternidad, comience a hacerlo. Porque a partir de esta palabra, usted que vino a escuchar este mensaje ya es inexcusable. Y el día del juicio el Señor te va a decir, un día lo escuchaste. ¿Y qué hiciste? La palabra te está enseñando de que muchos se van a ir y se fueron y están amando al mundo porque el amor del Padre no está en él. Y para aquellos que dicen, el mundo es lo mejor que me puede pasar porque me siento feliz, me siento pleno, tengo mis amistades, tengo mis amores, mis parejas, allí me siento pleno, estoy prosperando, estoy enriquecido, me divierto todas las noches. ¿Sabe lo que es eso? Lo que uno tiene como criterio que eso es bueno, es la ausencia del amor del Padre. Y cuando no está el amor del Padre, lo único que se manifiesta aparentemente como una bendición o una alegría para esa persona, se transforma en hiel amarga en cualquier momento de su vida. Bajo ningún aspecto un cristiano puede amar o buscar o anhelar cosas del mundo. ¿Saben por qué? Porque dice el versículo 16, porque todo, diga conmigo todo. ¿Qué es todo? Todo. Es la ausencia de la nada, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién?
del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que se van y se van al mundo, se van porque son todavía con naturaleza de mundo. Voy a explicar un poco. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cuánto la conocen? La historia del hijo pródigo. El padre que tenía 2 hijos y uno, el menor, decidió irse lejos de su casa. Eso es una parábola, es una narración, es una historia, pero quiero que preste atención en esto. La Biblia dice lo siguiente, que yéndose lejos vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Ahora, quiero que lleve a usted el concepto de esta ilustración en parábola a lo que es la vida de una persona que está bajo un ambiente, un hogar cristiano, pero no es cristiano aún porque su naturaleza lo llevó a ir lejos al mundo y disfrutar del mundo. Por lo tanto, el hijo pródigo no era cristiano, no era convertido todavía. ¿Se entiende esto? ¿Cuándo él tiene una conversión genuina? ¿Cuándo? Cuando se arrepintió, ¿dónde? En el pleno palacio real, no, en lo más bajo y humillante del pecado, allí se arrepintió. Allí él volvió en sí. Y por eso es que aún con gente que estuvo en la iglesia, en el seno de la iglesia y se fue al mundo a vivir perdidamente, nosotros, y aún como padres, no pierda jamás la esperanza que estando en lo más humillante del pecado, lo más deplorable del pecado, puede el Señor aún en ese estado hacerlo volver en sí y tener una verdadera conversión. Porque saben, hermanos, no por ser hijos nacidos en hogar cristiano son cristianos. Eso es un error muy, muy grande de pensar así. Pero cuando el hijo pródigo se levanta, él planifica de acuerdo a su propia conciencia, su propio juicio, algo que iba a decir. ¿Qué iba a decirle al padre? Padre, reconocimiento, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el arrepentimiento, ¿lo ven? Ahora, ¿qué dice él? No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, cualquiera de nosotros, con tal de que mi hijo se quede en casa y se vuelve, le decimos, bueno, vas a ser mi jornalero con tal de tenerte. Pero el padre le dijo, no vas a ser mi jornalero. ¿Sabe por qué? Porque un jornalero no vive en la casa. Porque un jornalero trabaja por el jornal. Y un jornal es una hora determinada del día que va y trabaja en ciertos días especiales, pero no tiene responsabilidad como parte de la casa. Nosotros hubiéramos dicho, con tal de que esté mi hijo o mi hija en la casa, quiero que sea un jornalero. Dios te dice, no quiero que seas un jornalero. Y la pregunta es, ¿usted es un jornalero dentro de la casa de Dios o es un hijo? Porque hay muchos que vienen a la iglesia como jornaleros. ¿Qué día es hoy? Santa Cena. Hoy hay que ir. Esos son jornaleros, mentalidad de jornalero. Personas que no tienen compromiso con el Señor ni con la iglesia, solamente van cuando sienten ganas a cumplir un par de horas. ¿Me entienden? Los jornaleros no tan solo hacían tarea de peones, sino que también eran contratados como pastores para cuidar el rebaño de los dueños. Y los pastores eran los que cuidaban, pero ¿saben? Jesús dijo de estos jornaleros llamados asalariados. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los asalariados? El asalariado ve venir al lobo y ¿qué hace? Abandona las ovejas y huye porque no son sus ovejas. Y porque es un asalariado, lo único que le interesa ¿qué es? Su salario. Pero no se va a exponer al peligro. No se va a exponer a nada que sea difícil para su vida. Y saben, las iglesias están llenas de asalariados. Las iglesias están llenas de jornaleros. No tienen mentalidad de hijos. No se sientan a la mesa del Señor. ¿Sabe qué significa sentarse a la mesa del Señor? Tener comunión, tener pacto, tener una relación. Es disfrutar de la mesa del Señor. Es disfrutar de la coinonía con sus hermanos. Pero hay muchas personas que no lo viven así. Por lo tanto, aquí encontramos que esas personas tarde o temprano
que solamente buscan sus propios beneficios, como un asalariado, terminan yéndose. El motivo es equivocado. Si no estás congregándote en la iglesia porque te consideras un pecador que vas al infierno y que solamente en Jesucristo tenés la salvación, tu motivo en la iglesia es equivocado y tarde o temprano te vas a ir de este lugar y probablemente al infierno. Por eso es que usted debe examinarse, evaluarse. En la iglesia solamente estamos los pecadores arrepentidos y perdonados. En la iglesia estamos lo peor de este mundo, pero que hemos sido por gracia y misericordia salvados y hechos habitar en familia, como dice el Salmo 68:6. Pero si alguien está en la iglesia porque quiere buscar novia para casarse y después que se casa se mandan a mudar y no vuelve más. Si usted está en la iglesia solamente para buscar ser el mejor cantante, después de grabar su CD y andar por todo el mundo recibiendo premios y no vuelve más. Si usted está en la iglesia simplemente porque se siente solo en su casa y no tiene amigos. Mire, cualquier cosa que usted diga, yo quiero ir a la iglesia porque esto me gusta, perdóneme, está en graves peligros y eterno peligro. Si no es Cristo el centro de tu vida, si no es Cristo el Señor y el motivo de tu existencia, si no es Cristo tu respirar, si no es Cristo el que te motiva a estar con tus hermanos y congregarte, hay peligro eterno en tu vida. Pero lo segundo, están los que se van engañados como cristianos. Voy a tratar con mucho respeto este punto porque no quiero faltar ni siquiera la verdad, porque no podemos decir que nuestra iglesia tiene la verdad absoluta, porque somos falibles y erramos. Yo creo que por gracia y providencia de su misericordia tenemos la sana doctrina predicando en este tiempo, pero el problema no es la palabra y la sana doctrina, somos nosotros que nos cuesta cumplirla. Pero hermanos, el segundo punto habla de muchas personas que se van, y no al mundo. Yo me voy a otra iglesia. El problema es, teniendo Apocalipsis, 7 iglesias, a las cuales el Señor escribe 7 cartas, y evidencia que no todas las iglesias están haciendo lo correcto. Cuando vemos nosotros de que hay falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, donde hay lugares donde se invoca el nombre de Jesús en forma falsa, como dice Pablo en 1 Corintios, cuando dice creen a otro Jesús, reciben otro evangelio, se mueven por otro espíritu, donde hay muchísimas personas reunidas simplemente por su propia concupiscencia y no por la palabra de Dios. Con todo el respeto del mundo, puedo decirlo, me niego a creer que esa clase de lugares se llamen iglesia de Jesucristo. Porque si hay falsos profetas, si hay falsos mensajes, si hay falsos ministros, falsa adoración, falsa relación, porque no tienen disciplina dentro de la iglesia, porque no tienen legalidad, por eso que en esas iglesias vale todo, el concubinato, el adulterio, las fornicaciones están permitidas, hay que aceptar las fornicaciones y decir, bueno, ha sido un error, los casemos y solucionan las cosas. Cuando estas cosas están pasando en las iglesias, donde se hace ultraje a la dignidad de la persona, cuando se le dice que debe poner dinero para recibir un milagro, cuando se le dice que tienen que tener una relación financiera con Dios para ser bendecidos, hermanos, yo no puedo decir que esa sea iglesia de Jesucristo, pero ¿se dio cuenta que están abarrotadas de gente? ¿Cuánto se dio cuenta de esto? ¿Y las iglesias de sana doctrina, cómo están? Y tú, Belén Efrata, pequeña, de ti nacerá el Salvador. Pero se dio cuenta que cada vez hay más gente. ¿Dónde está el error? El error está en que los que se van engañados por sus verdades subjetivas, no objetivas por la palabra, porque no le interesa la palabra. ¿Qué le busca? El confort.
la comodidad. ¿Qué más? El buen ambiente, el amiguismo. No importa que nos den palabra. Sí, es verdad, no hay buenos mensajes allí, pero nos sentimos contenidos. Nos sentimos muy bien, nos sentimos contentos. Tenemos muchísima actividad. Hay mucha actividad. La ausencia de la palabra de Cristo es la ausencia de Cristo en esa iglesia. Si no está la palabra, no está en Cristo. Si no está el mensaje cristocéntrico, es antropocéntrico. El hombre es el centro. Y cuando el hombre es el centro, solamente hay iniquidad y desventura en ese lugar. Porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué se van los que están engañados? ¿Por qué se van a otros lugares? Con todo respeto. El apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta palabra Pablo le estaba escribiendo a alguien de suma confianza, como Timoteo. Timoteo vendría a ser como un hijo mismo de él. Pero Pablo, en este encargo, él se hace un paso al costado. Él dice: Timoteo, Dios y Jesucristo, el Padre y Jesucristo son los que te encargan esto. Yo me hago un costado. ¿Saben por qué? Porque está diciendo que un día los va a juzgar cuando Él venga. ¿Y qué le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué se van muchas personas? Porque en otro lugar voy a buscar lo que quiero escuchar o lo que quiero hacer, que me dé placer, que me dé comodidad. Hermanos míos, los amo con todo mi corazón, pero no puedo retenerlos cuando su corazón está lejos de aquí. Si hay personas que están sufriendo la sana doctrina, tarde o temprano se va a ir a buscar lo que quieren oír. Como muchos ya lo hicieron. ¿Sabían esto ustedes, hermanos? Porque los que se van al mundo porque son del mundo y viven perdidamente, pero los que se van de la iglesia, cuando empiezan a escuchar sana doctrina, cuando empiezan a escuchar legalidad de Dios, cuando empiezan a ver que Dios exige santidad, vivir en santidad, es entonces cuando yo digo, bueno, es hora de armar las valijas, es hora de preparar las maletas y de emigrar. Porque ya no es un lugar cómodo para mí, porque no se hace esto que a mí me gusta, no escucho esto que a mí me gusta, mis amigos que me gustaban ya no están, se han ido. Y me pregunto yo, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Porque ¿quién es el que murió en la cruz por ti? ¿Es tus amigos? ¿Es tu iglesia, tu movimiento, tu convención, tu denominación? ¿Quién es el que padeció en la cruz del Calvario por ti? No sé cuál es tu respuesta, pero a mí no me queda otra alternativa que citar la palabra de Hechos 4:12 que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Solamente es en Jesucristo. Él es el que murió por ti. Él es el que dio su vida, el que desgarró su vida en la cruz del Calvario para darte a ti la vida. Y si no es Cristo el centro, vas a poner tu alma, tu ego, tu yo en el centro, y entonces tu yo demanda todo menos Jesucristo. ¿Por qué se van? Porque no soportan la sana doctrina.
Buscan qué es lo que quieren oír. Buscan de acuerdo a sus propias concupiscencias. Hay muchos que se pueden ir motivados por la música. Aquí son unos cuantos, pobrecitos, ya están cada vez menos. Pero allá hay una banda extraordinaria. Vamos para allá. En aquel lugar hacen unos megas conciertos con megas estrellas. Y aquí canta el pastor. Vamos para allá. ¿Se dan cuenta? Esta clase de creyentes del segundo punto también están en la iglesia por motivos errados. Están, pero su corazón está lejos. Yo no sé si hasta aquí le está siendo dañino el mensaje, espero que no. Pero déjeme desarrollar las dos últimas partes. Estos creyentes, por sus hechos, son los que, dice la Biblia, la verdad es blasfemada. ¿Saben por qué? Porque una persona que dice que es cristiana y no se amolda a las sanas escrituras, tarde o temprano, sus hechos avergüenzan el Evangelio. Y no quiere decir nada que congregue en una pequeñita iglesia o una mega iglesia. No quiere decir nada. Si tu relación con Dios no es genuina, tarde o temprano avergüenzan el Evangelio. Fíjense lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Dice, y muchos, no habla de pocos, porque los pocos son los que encuentran la puerta estrecha, pero muchos son los que van a la perdición. Y dice acá, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿De qué está hablando el subtítulo del capítulo 2? ¿De qué? Falsos profetas y falsos maestros. O sea que el contexto te está desnudando lo que está pasando en el siglo XXI. Hay muchos falsos profetas y falsos maestros y que van a tener una gran multitud que los va a seguir. Pero no son una multitud de santos que pertenecen al Señor. ¿Saben por qué? Porque un escogido de Dios, según el mismísimo Señor en Mateo 24, jamás será engañado. Porque Él dijo como señales antes de la venida que el engaño será tan grande que si es posible, engañarían hasta los propios escogidos. Pero saben, hermanos, no es posible. Porque es Cristo el que guarda tu vida. Y el Espíritu Santo te anhela celosamente. Pero dice, muchos seguirán los engaños, las mentiras de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. Muchos seguirán, dice, las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Lo explico un poquito. Si yo soy uno que no está bien, la verdad, y escucho uno que dice que es Jesucristo, y que está en aquella iglesia, y que me hace un par de milagros, y yo digo, wow, es verdad, es Jesucristo, encarnado. Y hay muchos hermanos que empiezan a decirme, ¿sabías que en otra iglesia está Jesucristo? Cuando yo puse mi atención en el engaño y cuando empecé a creer en el engaño, yo estoy sembrando una cizaña en mí, yo estoy sembrando una mentira, una mala palabra en mí, que empieza a germinar y empieza a dar su fruto de engaño. Entonces yo empiezo a ser seducido por esto y cuando voy y abrazo ciegamente digo, este es mi Cristo. Aquí como estuve en esa miseria de iglesia, que no hay nadie, que cada vez está secando, que solamente te leen la Biblia. Lo único que te hacen te leen la Biblia. ¿Sabe qué está haciendo los que están en disolución? Blasfeman el camino de la verdad. Espero que usted nunca sea parte de la verdad del Señor. Y Dios no permite, pero si alguna vez se aparta, y se oye blasfemando la verdad, cuando
escupa su última palabra, diga, ay de mí, ay de mí. Aférrese a Jesucristo. Los días pueden ser favorables en el concepto humano, pero la Escritura dice que vienen días terribles. Y la palabra no miente, y yo no les miento. Estoy hablándole lo que el mismísimo Señor Jesucristo dijo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y perseverar es en la palabra, en lo que habéis creído, en lo que habéis oído desde el principio. En esto perseverad. Y si perseveran en la palabra de Dios, ustedes van a ser lo que tienen vida eterna. También Tito, el apóstol Pablo, le escribe a Tito y le dice en el versículo 1:16 que el proceder de muchos está equivocado, porque dice así: profesan conocer a Dios, profesan es confesar, dicen con sus labios que conocen a Dios. Mire, entre nosotros podemos decir, ¿usted conoce a Dios? Usted va a decir, pero claro, hermano, porque usted me ofende con esa pregunta. Claro que conozco a Dios. Eso entre nosotros. Pero en su trabajo, con sus compañeros de facultad o de escuela, con su círculo, en su vecindario. Y yo te voy a decir, ¿usted conoce a Dios? Bueno, sí, no una cosa que diga qué bruto, cómo conozco a Dios, ¿no es cierto? ¿Saben por qué muchos afuera no se animan a decirlo? Porque con sus hechos lo niegan. ¿Cuántos hacen el compromiso de mañana, apenas entran en su trabajo, digan, atención todos, tengo que decirle algo importante? Yo soy cristiano, un hijo de Dios, renacido de nuevo por la gracia del Señor Jesucristo, y no peco porque estoy en Jesucristo. ¿Cuánto lo van a decir mañana? ¿A dónde está David? Te tocó un duro momento con tus compañeros de trabajo. Él me estaba contando esta semana, por causa de la palabra. Y te bendigo, David, seguí así. Seguí así, hay que ser ejemplo. Los vecinos, miren, Dios es tan bueno que nos ha rodeado de gente todo el tiempo. No quieren. Pero saben, hermanos, es difícil presentarse delante de los incrédulos como un testimonio vivo. Es muy difícil que hasta el mismo Pedro, estando allí con Jesús azotándolo y golpeándolo, él le dijo, ¿tú lo conoces a él? Dijo, no lo conozco. Y lo dijo 3 veces. Pero saben, hermanos, ¿por qué muchas personas no pueden hacerlo? Dice el apóstol, profesan, dicen de labios que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Usted no puede decir que porta el amor de Dios si es el más odioso de los vecinos. Usted no puede decir que tiene el amor de Dios si en tu familia no te quiere nadie porque sos el más chinchudo e idiota de todo. Mira, no lo llamemos al tío, no la llamemos a la tía porque siempre te contamina con algo que te cuenta. Ay, pero va a la iglesia. ¿Vamos bien o me estoy extendiendo? Evidencias. Hablan más. Las palabras hablan más. ¿Usted puede perdonar? ¿Cuántos pueden perdonar? ¿Seguro que pueden perdonar todos? Bueno, de la misma manera que perdonas, serás perdonado. Ahora, hay algunos que están enojados y retienen rencor y retienen enojo. Y saben, hermanos, día a día ese rencor y ese enojo no te favorece porque te contamina con raíces de amargura. Todos los días va creciendo raíz de amargura, más. ¿Y a quién le hace daño?
¿Con el que te enojaste? No. ¿Con la iglesia? No. ¿Al Padre Dios? No. Te dañas a ti mismo. Se secan tus huesos por retener el rencor, por no haber perdonado. La palabra enseña que se secan tus huesos y tú gemires de día y de noche. Pero cuando entiendes el perdón y la reconciliación y sueltas en el nombre de Jesús, perdonas, bendices y liberas a esa persona que la tenías amarrada por tu propia justicia, un espíritu recto rejuvenece tu vida. Porque un espíritu alegre constituye un buen remedio del alma. Queremos que todos pasen al frente para que le pongamos las manos y oremos por sanidad. Pero ore porque me estoy muriendo. Pero si le hacemos esa pregunta, ¿y usted arregló cuentas con aquella persona que usted no la perdona? Pero usted no sabe lo que me hizo. ¿Y usted quiere que Dios lo perdone? ¿Y usted quiere que Dios lo sane? Mire, casi todas las enfermedades se sanarían con una cuestión de ponerse en condición con Dios y con el prójimo. Pero cuánto entendemos mal todas estas cosas. Punto 3. Vamos a hablar de dentro de la iglesia ahora. Recién hablamos de lo que se fueron. Ahora hablamos de lo que están. Así que dale un codazo que está al lado tuyo y decirle, probablemente te hablen a vos, hermano. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice. Mire, hermanos, la palabra es un martillo, una espada que penetra hasta lo más profundo. Yo sé que esto duele y hasta ofende, pero prefiero que se enoje terriblemente conmigo, porque después se le va a pasar, pero que busque la reconciliación con el Señor, busque el alivio de su espíritu. Se va a dar cuenta que estaba en una verdad subjetiva y hasta mentirosa. Cuando usted se vea en la palabra del Señor reflejado, va a tener otro tipo de vida. Les aseguro, porque la palabra lo enseña. El tercer punto es qué pasa con los que se quedan, los que están. Sirven, son fieles, están todo el tiempo en actividad de la iglesia, pero solamente están motivados por sus verdades subjetivas. ¿Cuál es el problema? Permanecen por hábitos o por costumbres. ¿Por qué? Porque yo cuando era niño cantaba en el coro de niño, en la vieja iglesia donde yo me convertí, mis padres se convirtieron, cantaba en el coro. Y después nos cambiamos a otra iglesia cuando yo era adolescente y allí ya no cantaba en el coro, pero ya cantaba en la banda de la iglesia. Y después pasamos a otra iglesia, porque mis padres se enojaron con los pastores y se fueron a otra iglesia. Y yo ya con 15, 16 años empezaba a tener un poquito más de cuidado con estas cosas, pero bueno, empecé a tocar un instrumento. Y luego nos pasamos a otra iglesia después, y cuando ya tenía 20 años, entonces dije voy a volver a cantar en el coro. Y después seguí cantando en el coro hasta tener más o menos 30 años, donde me casé y mi esposa era de otra iglesia, entonces me cambié a otra iglesia otra vez. Y bueno, como ya estaba casado y tenía yo la formación musical y el coro, y mi esposa también le gustaba, pasamos a ser maestro de coro en esa iglesia, hasta que no me gustó lo que pasó con el pastor y nos cambiamos de iglesia. Y entonces seguimos con el coro y con la iglesia, pero todo lo hiciste por hábito. Todo es hábito, todo es costumbre. Esto está mal, está muy mal. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y hermanos, la visión del alfarero de Jeremías capítulo 18 dice que aquella vasija de barro que se hacía se echó a perder en su propia mano. Pero no la tiró el alfarero, sino que con la misma masa hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla, mejor con la misma masa, la hizo otra mejor. Por eso es que yo digo, Señor, gracias por tu restauración. Pero saben, hermanos, si yo antes cantaba en el coro y me deshice, el Señor me hizo una nueva vasija y no volví a agarrar más un micrófono. Pero estoy siendo efectivo en otro lugar, de otra forma, muy efectivo por el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo hizo.
Pero hay hermanos que están simplemente por hábitos, por esfuerzos propios. Hay hermanos que solamente hacen cosas porque desean hacerlo, pero sus motivos de estar en la iglesia son equivocados. ¿Por qué? Porque oyen la palabra, pero no las hacen. Como Mateo 7, el hombre insensato, oye la palabra y no las hace. Segundo, porque aplican el criterio de su propia justicia. Bueno, yo creo que soy un buen cristiano, hago esto, así que casi seguro que tengo la puerta abierta y me voy derecho al cielo. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros apoyadas en nuestra propia justicia? Estos cristianos son los que aún no ha sido revelada la cruz de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo bastó, Cristo es suficiente, Él lo hizo y no hace falta que yo haga nada para ser salvo. Pero cuando soy salvo sí debo hacer, porque ya fui salvo para buenas obras, pero antes no puedo hacer nada para ser salvo. Y no se trata de mérito, se trata simplemente de amor por la verdad de su palabra. Ahora, muchos de estos cristianos están en la iglesia y tienen actitudes como estas. Critican todo el tiempo, chismean todo el tiempo. Son cristianos que producen todo el tiempo división. ¿Cómo lo hacen? Simplemente ubican a una persona débil en la fe y se arriman allí. Y cuando se arriman allí, comienzan a volcar toda su amargura y su descontento en esa persona y han ganado un corazón más arruinado. Dentro de las iglesias están las personas disconformes con la palabra. Dentro de las iglesias están las personas disconformes con el pastor, porque hay esto. Dentro de las iglesias están personas disconformes con la disciplina. Dentro de las iglesias hay personas que están en disconformidad con las ordenanzas. Y así podemos seguir. Dentro de las iglesias están disconformes hasta con Jesucristo. ¿Por qué? Porque no les satisface Cristo. Buscan otras cosas. Pero esto lo encontramos aquí. Si alguien se mueve por impulso de su corazón, déjeme decirle que la misma palabra dice que su corazón es como, es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Yo siento en mi corazón que aquí me voy a quedar. ¿Sabe de dónde viene ese sentimiento? Del corazón, que es engañoso y que es perverso. Pero si lo hacemos inspirado por el Espíritu Santo es otra cosa. Ahora, quiero ir un poquito más rápido. No tienen muchas veces compromisos con la iglesia local las personas que están con motivos engañosos dentro de la iglesia. Estos quizás no se van nunca, quizás perseveran. Estos quizás no se van al mundo, nunca lo dejaron, pero se hicieron el hábito de congregar. Estas son personas que a lo mejor van a creer y van a esperar siempre la venida de Cristo, pero llegamos al punto crucial y duro que Jesús dijo en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo. Y ahí vuelve otra vez la pregunta. ¿Y yo, Señor? ¿Y yo, Señor? Jesús dijo, no todos entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué sigue? Que está en los cielos. ¿Por qué Jesús dijo esto? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo que muchos dicen, mi Padre me dice esto, que haga aquello, pero es únicamente un invento de su imaginación terrenal. Cuando hablamos de algo celestial, cuando hablamos de mi Padre que está en los cielos, es guiado por el Espíritu Santo. Y que una persona puede hacer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo que nos une con el Padre. Pero saben, hermanos, Jesús dice, y en aquel día muchos me dirán, pero Señor, pidiendo explicaciones, pidiendo evidencia, ¿no predicamos nosotros en tu nombre?
no hicimos discípulos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no sanamos enfermos en tu nombre. Ábrenos, Señor. Debe haber un error. Y ese día será el día más terrible de muchas personas que estaban engañadas por sus propias interpretaciones subjetivas. Debe haber un error, Señor, no es posible, no puede ser con todo lo que yo hice que no entre el reino. Pero así dice la palabra. Conforme usted camine en este mundo, en obediencia y en santidad, usted está respaldando un llamamiento santo. ¿Se puede saber si yo soy un hijo de Dios o no? Claro que sí. Claro que sí. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos del Señor. Quizás es un tema para ampliarlo más en otro tiempo. Número 4, termino con esta parte. Los que sí se quedan, los que sí perseveran hasta el final, los que sí son verdaderamente hijos de Dios, son los que en verdad van a continuar. Primero, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, ¿dónde descansa nuestra seguridad? Si usted ha creído, si usted ha entendido que esto es así, que Cristo es el camino, crea en esto. Dice Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Primera característica, los hijos de Dios, los que permanecen en el Señor, siguen al Señor, contra viento y marea, contra familiares que se oponen, contra matrimonios que se oponen, porque no todos los matrimonios son realmente los dos que están al servicio del Señor. Quizás uno sí y otro no, pero siguen adelante a pesar de las adversidades, siguen a pesar de las tribulaciones. Esa persona que ha sido llamada y salvada sigue al Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si usted está aquí por primera vez y esta palabra está pegando a tu corazón, sígueme. Desde hoy y por los siglos de los siglos vas a seguir a Jesucristo si en verdad oyes su voz y dices, Señor, te seguiré. Si esto está en tu corazón, vas a perseverar en el nombre de Jesús. Pero dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna a los que me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. Tiene vida eterna, jamás será perdido, jamás se perderá. Y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Dice la palabra que Él te tiene esculpido en la palma de su mano. Nadie podrá arrebatarte del Señor. La misma palabra te dice, porque mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las va a arrebatar de las manos de mi Padre. Es una verdad que no podemos quitarla. Es una verdad muy clara en las Escrituras. Dios no cambia, es inmutable. Él no va a cambiar. Tengo algunos párrafos de la Confesión de Fe Bautista de 1689 que dice así: aun si las tentaciones, y escuchen hermanos porque en esto podemos ser golpeados hasta algunos de nosotros, aun si las tentaciones de Satanás les hace por un tiempo perder la vista y el consuelo de la luz y el amor de Dios, sin embargo Dios es inmutable, permanece siendo su Dios. Gracias, Padre, por esto. Y Él ciertamente les guardará y les salvará por su poder hasta que entren en el gozo de la posesión adquirida, porque ellos están grabados en las palmas de las manos del Señor y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Así que, hermanos, un cristiano que está aquí y si llega a caer o llega a ser tentado por Satanás y por un tiempo pierde el gozo, pierde por un momento la luz que hay en sus ojos, usted puede decir, entonces perdí la salvación o no soy salvo. No. Quiero traerte en esta mañana este consuelo.
Hemos enumerado las evidencias de la Biblia que dice que no todos van a ser salvos. Pero si tu corazón tiene convicción, yo no quiero generarte dudas, sino más convicción. De que puedas entender de que el Señor es el que te guardará sin caída hasta el final. Y dice la palabra del Señor que Él mismo es el que obra a nuestro favor. Ahora, nuestros pecados son pecados que merecen la justicia de Dios, pero sin embargo no quita la misericordia del Padre sobre nosotros. Yo voy a invitarte que leas conmigo un salmo, el Salmo 89. Es un salmo que a mí me trajo aliento. Es un salmo que digo, gracias Señor por tu misericordia y tu fidelidad. El Salmo 89, versículo 31. Esto puede pasar en cualquiera de nosotros, pero dice así el Señor en su fidelidad. Salmo 89, versículo 31. Si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos. ¿Saben? Nosotros hemos profanado y no hemos guardado cuántas veces son los mandamientos del Señor. Entonces castigaré con vara su rebelión. Uno ve muy duro ese texto, pero llevándolo a la palabra de Dios, en Hebreos dice que el Padre quien ama, disciplina y castiga al que tiene por hijos. Y esto es lo que vemos nosotros, el amor del Padre al reprendernos, el amor del Padre al castigarnos con vara. ¿Sabe qué es esto, el castigo con vara? Se llama el quebrantamiento. Usted verá a sus hermanos que probablemente están divagando por otras cosas o por otros lugares que en verdad han sido llamados por el Señor, que van a ser quebrantados. Y es un motivo de esperanza, porque cuando es quebrantado, allí en el quebranto hay plenitud. Cuando hay quebrantamiento, en verdad hay reconciliación. Y dice entonces, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero ¿qué dice el versículo 33? Mas no quitaré de él mi misericordia. Lo castigaré, lo reprenderé, va a entender lo que es el camino de justicia, pero no quitaré jamás de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré en lo que ha salido de mis labios. Él dijo, yo te amé con amor eterno, y no va a quitar eso de sus labios. El Señor te salvó, y en eso encontramos gracia y misericordia. Ahora, esta perseverancia de los santos depende no de nuestro propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección eterna de nuestro Dios, que fluye del amor gratuito e inmutable e inalterable de Dios el Padre, de la eficacia y del mérito de la intercesión de Jesucristo por nosotros allí delante del Padre, y de nuestra unión que tenemos con Él a través del pacto de gracia. Por el juramento de Dios que Él juró por sí mismo, Él juró por sí mismo que había de redimirnos. Esta verdad solamente es providencia del Señor para nuestro descanso eterno. Dios nunca cambiará. Y por más que recibamos golpes, no seremos movidos por esto, hermanos. No obstante, es posible que cualquiera de los creyentes, por tentación de Satanás o por el mundo, por el predominio de la corrupción que queda aún en ellos y por el descuido de los medios para su perseverancia, caigan en pecados graves incluso, y por algún tiempo permanezcan en ellos, en estos pecados graves, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán al Espíritu Santo de Dios, harán daño a su gracia y disminuirán sus consuelos, pero ellos tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, y lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre ellos, sobre sí mismos, juicios temporales. Pero, sin embargo, siendo santos, sellados por el Espíritu Santo, siendo lavados por la sangre del Cordero, perteneciente a un pacto eterno de redención, a través del arrepentimiento serán removidos
y por medio de la fe serán otra vez restaurados para la unión con Cristo Jesús y perseverancia hasta el fin. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón y anhelo con toda mi alma que miles de hermanos, nuestros hermanos, aún familiares nuestros a quienes amamos, que pueden estar sumergidos, como decíamos, hasta los más terribles de los pecados. Hay un Dios inmutable, que su amor no cambia, que su amor no se desvanece, no desvaría jamás. Y por haber sido sellados por el Espíritu Santo, el Señor los va con su poder a traer en arrepentimiento para una genuina restauración. Y yo sé que incluso en esta mañana, en este lugar, hay hermanos que probablemente están batallando con su alma por emociones que te llevan a estar mal. Déjenme decirle, aún están a tiempo de ser liberados de esos sentimientos y emociones contrarias al ambiente del reino de Dios, para estar en comunión y en armonía con el Padre y con la iglesia. Pero queda claro que la Biblia no oculta nada acerca de estos 4 tipos de creyentes. Pero si usted es un hijo de Dios, persevere, luche y acreciente su esperanza por sus hermanos. Y cuando su hermano venga, no haga como el hijo mayor, que se ofendió y se enojó porque había banquete, porque su hermano pródigo había vuelto. Sino todo lo contrario, recíbalo en el amor de Jesucristo, recíbalo en la fe, tratándolo a Él mismo como si fuera usted mismo que está volviendo a casa. Sea usted una persona que edifica y no que derriba y destruye. Sea un hermano que abraza a su hermano como nunca antes lo abrazó. Sea un hermano que salgan palabras de bendición de su boca como nunca antes se la dijo a ese hermano. Viva para su hermano, no viva para sí, no codicie cosas para usted. Logre la bendición, logre la prosperidad si quiere. Es lícita hacer la prosperidad, es lícita, hermano. Dios quiere prosperarte en todo, pero para que tengas que bendecir a los que no tienen. No para que hagas sacos gordos en tu casa, sino que es todo lo contrario. El hombre más próspero que caminó en este mundo se dio por completo por los que no tenían nada. Jesucristo dio su vida para darnos vida a nosotros. Él es el más rico, el más extraordinariamente prosperado, y Él se dio a sí mismo y Él es nuestro ejemplo. Viva para su hermano, atiéndalos, llámenlo, preocúpese, ocúpese por ellos. La iglesia que camina y sigue a Jesucristo es la que a través de usted, Jesucristo, se manifiesta en amor, en palabra, en contención. Solamente eso debemos hacer para la gloria de nuestro Señor. Esta seguridad que tenemos en el Señor es infalible, no corresponde completamente a la esencia que nosotros podamos tener, sino un verdadero creyente que puede esperar mucho tiempo y luchar de muchas dificultades antes de ser participante de esta seguridad, pero sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu Santo para conocer las cosas que son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria, solamente por el uso de la fe y de la palabra. Está a tu alcance, lo tienes allí. Amados hermanos, estos mensajes son mensajes que nos tienen que ayudar a crecer, a consolarnos y a disfrutar cada vez más de la gracia y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Les invito a que cierren sus ojos, por favor. Vamos a buscar a nuestro Padre en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, ante la evidencia clara y abierta de tu palabra, Señor,
Cada uno de nosotros decimos: sálvame, Señor. La salvación proviene de ti. No es mi seguridad, es tu seguridad. Tú eres el que nos da la seguridad. Tú nos das a nosotros, Señor, el testimonio por tu Espíritu Santo. Pero, Señor, en esta mañana podemos entender que estamos y continuamos, a pesar de nuestros caprichos o debilidades o pecados o caídas, porque tú nos guardas, Señor, porque tú nos cuidas, Señor. Yo no quiero ser un jornalero, quiero vivir como un hijo en tu casa, Señor. Un hijo tiene sentido de pertenencia, sabe que es heredero. Un hijo disfruta de la relación y la comunión con el Padre. Un hijo se siente a gusto y no busca satisfacer en ningún otro lugar lo que tiene. No quiero ser un jornalero que solamente cumple un horario y se va. No quiero ser un jornalero que ante las cosas que son inconvenientes o que no me convienen, yo dejo todo y me voy. Queremos ser hijos. El único título y más glorioso título que el hombre puede recibir no es ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni nada que ver, sino hijos de Dios. Y nos sentimos gozosos, felices, eternamente a ser hechos hijos de Dios, porque hemos creído en el mensaje de la gracia salvadora de ti, Padre. Hemos creído en la obra preciosa y maravillosa en la cruz del Calvario de Jesucristo, nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar, el que es nuestro Salvador, el que es nuestro Rey. Y porque hemos creído el mensaje y lo hemos aceptado, por eso es que el Espíritu Santo aplicó en nuestras almas el sello: pertenecemos a ti ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos aquí presentes, y gracias por los que están por primera vez. Llénalos, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu bondad, y ayúdanos a vivir siempre abrazado a tu verdad, porque en ellas nosotros nos sostenemos para siempre, porque es tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.